Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... ¿Quiénes son los responsables de la tragedia del pueblo haitiano? Aquí y fuera de aquí, hay quienes dicen que es el propio pueblo de Haití y le atribuyen ignorancia, analfabetismo, atraso, primitivismo, salvajismo. Otros y otras, mucho más despreciativos de su condición humana, le agregan que es un pueblo integrado por una inmensa mayoría negra que es incapaz de solucionar sus propios problemas. Resulta, sin embargo, que ese pueblo, entonces esclavo de los colonialistas franceses, fue el primero en conquistar la independencia entre los pueblos latino-caribeños. Fue el primero en liberarse de la esclavitud, en realizar una revolución social antiesclavista para lograr su emancipación inicial, que fue luego aplastada progresivamente. Con anticipación a ese acontecimiento histórico de enorme valor, para lograr su unificación como pueblo y conquistar esa hazaña, los esclavos procedentes de diferentes tribus africanas, con distintos idiomas, se la ingeniaron para crear su idioma común. Eso le permitió ir forjando una identidad y una unidad a nivel nacional para enfrentar con éxito al imperialismo francés. Ese pueblo al que le atribuyen ser culpable de su actual situación, de su penosa situación, fue capaz de realizar esa hazaña extraordinaria que nunca le han perdonado las potencias, las grandes potencias colonialistas occidentales. Pero además, si fuera totalmente ignorante o analfabeto, como dicen despreciativamente salvaje, si su país o su sociedad ha sido empobrecida, hay que preguntarse quiénes han sido los culpables. Igual se dice que en Haití hay un Estado fallido. Entonces también vale la pregunta, ¿quiénes son los responsables de crear esa situación? ¿Quiénes son los responsables de esa realidad? Pero además hay quienes afirman que no hay Estado, que todo es un caos, que nadie sabe qué hacer para cambiar esa realidad, que eso es un desastre, que no hay propuesta, lo cual no es verdad. Presentan las cosas como un caos sin solución, pero también procede la pregunta, ¿quiénes han creado tan compleja situación? Si fuera cierto todo lo que dicen, porque en todo eso hay muchas mentiras, hay medias verdades, hay algunas verdades, pero hay quienes en tono más benévolo dicen que el pueblo haitiano realmente no tiene la culpa y se muestran compasivos, que no tiene la culpa de sus desgracias, que los culpables son los integrantes de la oligarquía inhumana, insensible, de las mafias capitalistas y las cúpulas políticas.
¿Cuál es nuestra opinión sobre todo esto? Vamos a tratar de presentarla de manera simple. Sujeto, claro, está a ampliarlo en el curso del debate. Creemos que quienes le atribuyen la responsabilidad al pueblo haitiano de lo que está pasando allí, con los argumentos señalados, son parte o socio de los verdaderos culpables. Asumen la ideología de la colonialidad con un fuerte componente de supremacía blanca, de racismo imperialista, para encubrir las culpas de las grandes potencias coloniales, del imperio francés, del imperialismo estadounidense, de Canadá y de la Unión Europea, en lo que ha pasado en los últimos tiempos, podemos decir, décadas y décadas. Y lo hacen para ocultar el saqueo, la depredación, la imposición de dictaduras militares criminales, de gobiernos mafiosos. Estados Unidos ha tenido la principal responsabilidad en todo esto, de imponer la sobreexplotación de ese pueblo, la depredación de su territorio. Todo eso, toda esa ideología de desprecio hacia el pueblo haitiano, cargada de racismo, es para ocultar, además, la creación por las potencias imperialistas de oligarquías, y en este caso de la oligarquía haitiana, bajo su tutela, y de las partidocracias rastreras que han estado dominando los gobiernos de ese país. Aquellas que le atribuyen la culpa solo a esa oligarquía y a esa partidocracia corrupta, obviando el papel del sistema imperialista, lo hacen para no enfrentar a los principales culpables, para no decirle lo que hay que decirle a los Estados Unidos de Norteamérica, a Francia, a Canadá, a la Unión Europea. Lo hacen mañosamente, con una actitud más benévola, más sutil, para presentar entonces de todas maneras como solución las nuevas intervenciones militares, las nuevas tutelas de esas fuerzas imperialistas que tienen una responsabilidad histórica y presente en los actuales acontecimientos. Intervenciones, tutelas que lo han empeorado todo sistemáticamente. Lo que más necesita Haití es que se respete su soberanía. Eso es lo primero. Que se respete la autodeterminación de su pueblo. Que a partir de esa aceptación de la autodeterminación del pueblo haitiano, entonces se despliegue toda la solidaridad posible y hasta la imposible. Cooperación, ayuda desinteresada, condonación de su deuda, pero sobre todo, dejar de apoyar a su partidocracia mafiosa, quitarle respaldo a la plutocracia, al poder de los tutumpotes, al poder del dinero, al poder de las mafias capitalistas, dejar que el propio pueblo busque sus soluciones adecuadas a sus problemas internos, incluido la cuestión de las bandas armadas. Eso no tiene solución externa sin autodeterminación, porque además en eso hay mucha doble moral, porque hay parte de las bandas que están bajo infiltración de la CIA, de los colombianos. El pueblo haitiano tiene mucho talento,
muchos valores dentro y fuera de su territorio, en su diáspora. No es verdad que no hay propuestas, no es verdad que no hay ideas. Haití tiene una intelectualidad incluso comprometida con su identidad nacional a la que la han ahogado, la han cercado. Recordemos los movimientos masivos recientes contra Juvenel. Recordemos sus demandas y el volumen que asumió la demanda de la constituyente, de la autodeterminación. En eso tienen que jugar un papel también los pueblos del Caribe, sus asociaciones, sus estados más independientes, todas las entidades, todos los estados que en América Latina luchan por la nueva independencia pueden y deben ayudar a la solución de ese problema. La cuestión es que Estados Unidos está empecinado en impedir una salida soberana en Haití. Y entonces, el presidente dominicano, su equipo de gobierno, su canciller, la oligarquía de este país, tutelada, manipulada por los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, por el propio Pentágono, lo que están haciendo es sirviéndole de instrumento a la política imperial frente a Haití. Es necesario sacudirnos y plantear las soluciones propias del pueblo que faciliten que el pueblo haitiano escoja la ruta de la independencia y pueda recibir la solidaridad de los pueblos de América y del mundo. La merece. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer